Bendiciones. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta nueva transmisión, Un Hogar, Un Grupo. Quien les saluda, su servidor, el pastor César Solís, pastor general de CCI Comayagua. Llegó nuestra cita para que todos los de tu hogar se permitan reunir y se acerquen y puedan estar ustedes pendientes de todo lo que Dios hablará a través de la lección del día de hoy. Si bien recuerdas, tenemos ya prácticamente 2 meses estudiando la carta a los Colosenses. El martes pasado un tema precioso. Y hoy tenemos un tema lindísimo que sé que Dios hablará a tu vida. Así que desconéctate de los afanes, de los quehaceres, de las preocupaciones y conéctate con el Señor a través de esta lección. Por título, el poder de una nueva vida. Y es que fíjense que cuando yo estaba preparándome para esta lección, me puse a pensar y yo digo, ¿por qué muchas veces nosotros los cristianos sí tenemos una experiencia espiritual y sobrenatural en donde ese primer amor nos permite vivir una vida diferente, una vida más cercana a Dios, una vida más dependiente de Dios? Pero ¿por qué sin darnos cuenta van pasando los días, las semanas, los meses o los años y esa pasión, ese amor de una vida nueva, de hacer las cosas diferentes, va disminuyendo hasta poder desaparecer en algunos casos? Definitivamente eso no tiene que ser una tendencia. Tú y yo debemos de aprender a vivir una vida nueva todos los días. Porque si tú le permites a que Dios todos los días te cambie, Él todos los días te va a cambiar. Mira el objetivo de esta lección: afirmar nuestra fe al experimentar la libertad interior asociada al significado de una nueva vida en Cristo. O sea, una nueva vida en Cristo te va a dar una libertad maravillosa para que tú puedas experimentar grandes cambios, situaciones diferentes en donde tú vas a aprender a ver a Dios ser Dios. Qué lindo es poder ver una nueva vida en Cristo todos los días. Es que esa es la invitación. Eso es lo maravilloso. Mira lo que dice Colosenses 2 del 11 al 15. Además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Qué lindo, qué lindo es poder resucitar en Cristo Jesús. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes deben de estar muertos a sus pecados, nos dice. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados y anular esa deuda que teníamos pendientes por los requisitos que la ley nos otorgaba o nos adjudicaba, había una deuda impagable, una deuda que ni tú ni yo podríamos pagar, y que la única forma como tú y yo obtuvimos esa redención, esa cancelación de esa deuda fue a través del maravilloso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él anuló esa deuda que nos era adversa, la clavó en la cruz. Es que yo me imagino a Jesús clavando en la cruz esa deuda tuya y mía. Desarmó a los poderes, a las potestades, a las regiones celestes, a cualquier artimaña del enemigo, lo desarmó, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Que me gustó cómo lo detalla la Nueva Versión Internacional, en un desfile triunfal. Qué majestuoso es podernos imaginar
un desfile de Cristo, exhibiendo al infierno completo que fue vencido, que Él derrotó a las tinieblas, que Él venció, que Él pagó el precio por ti y por mí. Como introducción, el nacer de nuevo en un sentido espiritual es a través de la gracia de Dios. No hay otra forma, no hay otro camino que podamos nacer de nuevo en Cristo, sino a través de la gracia de Dios. En los primeros versículos del capítulo 2, Pablo resalta en la iglesia de Colosas algunas características que sobresalían en los creyentes de ese momento. Colosenses 2:5, el buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Colosenses 2:6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Miren qué interesante esto. Así como lo recibieron, ahora vivan así. Qué impresionante invitación. O sea, la invitación es de que tú todos los días vivas en Cristo, así como cuando tú lo recibiste. Y Colosenses 2:10, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Colosas en ese momento era una iglesia que tenía cualidades espirituales de calidad. Sin embargo, corría el peligro de desalentarse por escuchar otras voces que pesaban en su pensamiento. Es que qué poderoso es darnos cuenta de que si nosotros le prestamos nuestro oído, nuestra mente a pensamientos, a voces contrarias, a voces externas, a voces que puedan debilitar tu fe, tú y yo podríamos caer en un error fatal al alejarnos de la cobertura y del cuidado y de la bondad de Dios. Tú no puedes prestarle tu oído, tu corazón, tu espíritu, todo tu ser a voces que no provengan del Espíritu Santo. Como inciso A, enseñando a tener una nueva vida en Cristo. Leamos detenidamente el pasaje de Colosenses 2, desde el 11 hasta el 15. Dice: cuando el nuevo creyente inicia en la vida cristiana, hay una gran sed de oír y aprender más de Dios. Y a veces necesita de alguien que tenga mayor experiencia en la fe, que pueda servirle de guía y apoyo. Le es necesario estudiar la Biblia, leerla, escudriñarla. Algunas veces por desconocimiento, las personas se dejan guiar por lo que otras personas piensan o dicen. Y al igual que la iglesia de Colosas, les es fácil prestar oído a otras ideas o creencias que parecen correctas, pero no son la verdad de Dios. La palabra de Dios es clara y la fe sencilla. Esta nos ayuda a poder entender el sacrificio de Dios en la cruz. Nos ayuda a entender el precio que Él pagó. Nos ayuda a entender cómo Él nos redimió de nuestros pecados. Ideologías humanas ponen carga en la vida de nosotros los creyentes, o mucho más pesadas en los inexpertos, y crean condiciones que les presionan la mente y que no pueden llegar a experimentar o entender el amor de Dios y la salvación de Cristo y su gracia. Aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador es el comienzo de una maravillosa vida cristiana. ¡Qué lindo! Inciso B. Revisemos el conflicto en la iglesia de Colosenses. En Colosas, al igual que en Galacia y en otras iglesias, enfrentaban la intromisión de ideas erróneas o de doctrinas que Jesús no enseñó. En ese momento de la historia hay una gran cantidad de doctrinas y leyes impuestas por otras personas, y Pablo trata ese problema que amenazaba a la iglesia de Colosas. Los colosenses tenían que hacer frente a persuasivos argumentos religiosos. No sé si te parece que en la actualidad estamos viviendo algo parecido. Muchas doctrinas, muchas creencias, muchas posturas, costumbres,
cosas impuestas por los hombres queriendo dirigir al pueblo de Dios. Escucha esto, si no está en la Biblia, Dios no lo dijo. Esa es mi postura. Si no está en la Biblia, Dios no lo dijo. Pero muchas veces nosotros imponemos reglas, tradiciones, costumbres para que el pueblo de Dios lo siga. Error. Revisemos algunas de esas herejías que estaban viviendo en aquel momento. Les voy a poner primero los dogmas o esas herejías y después les pondré las respuestas que Pablo les presentó. En ese momento se decía que el espíritu es bueno y que la materia era mala, y Pablo les vino a decir que Dios creó los cielos y la tierra para su gloria. La creación debe de alabar a Dios. Pero ellos decían que la materia era mala. No, Dios creó todo y Él no puede crear algo malo. En ese momento también ellos decían que los ángeles debían de ser adorados. Pablo les dijo que solo Cristo era digno de adoración. Otra herejía más: Cristo no pudo ser humano y divino a la vez. Eso se decía en ese momento. No entendían que cómo era que Cristo era Dios y se hizo hombre y vino y caminó entre los hombres. ¿Cómo era eso? La respuesta de Pablo fue que Cristo es Dios hecho carne y el único eterno es la cabeza del cuerpo. También se manejaba otra herejía, que se debía de combinar aspectos de varias religiones. O sea, ellos les enseñaban que podíamos sacar lo mejor de todo y unir y hacer un híbrido. Terrible. Pablo les dijo, Cristo es único y es suficiente. No se debe de tener nada más. Algunas religiones o sectas que están en la actualidad le ponen otras cosas al Señor o al pueblo de Dios para que venga a complementar la Biblia. Cuidado con eso. Otra y última herejía que estaba en ese momento: no hay nada malo con la inmoralidad. Ellos presentaban que no era malo pecar. Ojo, cuidado. Y Pablo dijo, se debe huir de lo malo. La vida nueva es porque hemos sido escogidos por Dios y debemos de vivir como tal. Cuán importante es conocer la verdad de Dios, leer la palabra, estudiarla, aplicarla. Eso traerá sentido a nuestra vida y paz a nuestro espíritu. El ser humano tiende a llenar su mente con pensamientos muchas veces mezcladas y combinadas con filosofías humanas o normas que sirvieron en cierto momento histórico de la humanidad, pero logra explicar esta lección hoy, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue el precio que Él pagó por nuestros pecados. Punto. Las ideologías humanas ponen carga en la vida de los inexpertos y crean condiciones que los presionan, y eso no debe de ser una realidad como tal. Debemos de ser libres. Entonces debemos de tener cuidado con esas combinaciones, esos híbridos que se levantan, que muchas veces no tienen una base bíblica. Una mala interpretación de la Biblia por desconocimiento de la época o de las costumbres de esos tiempos en que se escribió, y sin hacer la correcta relación, más bien puede provocar confusión y formar un pensamiento erróneo, poniendo carga en las personas y formando a través de todo esto, formando pensamientos erróneos, de los cuales Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. El Evangelio es libertad, el Evangelio es sanidad para tu espíritu y el mío. Y como último inciso, una nueva naturaleza. En un mundo donde el pecado y a lo malo, escuchan esto, y a lo malo se le llama bueno, nuestra naturaleza humana es opuesta a la santidad de Dios. Tú y yo no podemos seguirle diciendo bueno a lo malo. Pecado es pecado. Y el pecado desagrada a Dios, y el pecado te aleja de Dios, y el pecado te separa de Dios. Tú y yo no podemos decirle bueno a lo malo. Debemos de apartarnos de lo malo y acercarnos
a Cristo Jesús. Al creer en Cristo y adoptar una nueva vida, somos libres de esa vieja naturaleza, pues Cristo anuló esa deuda que teníamos pendiente nosotros por todos los requisitos que la ley nos aplicaba. La muerte de Cristo en la cruz pagó esa deuda. Él murió, Él resucitó y Él triunfó en la cruz por ti y por mí, conforme a 1 de Pedro 3:18. El ser humano busca incansablemente darle sentido a su vida. Hay vacíos que humanamente con nada se podrán llenar, pues solo Cristo le da un nuevo y un verdadero y un poderoso significado a nuestra vida. Solamente Él. Como aplicación para esta semana, 2 cosas por hacer. Primero, converse con alguien de su familia o con quien recibió esta lección y compartan lo que ha significado para cada uno de ustedes el poder vivir una nueva vida en Cristo. 2, comparta con alguien en su vecindario, en su trabajo, en su familia o en cualquiera de sus entornos qué ha significado para usted vivir una nueva vida en Cristo. Linda oportunidad de poder compartir con otros del Evangelio. ¿Qué te parece si para terminar esta transmisión me permites orar por ti? Cierra tus ojos, levanta tus manos y oremos. Querido Dios, amado Padre Celestial, aquí estamos. Padre, hoy vengo a orar para que tu presencia nos pueda influenciar a que todos los días nosotros podamos vivir una nueva vida en Cristo. Que no regresemos atrás, que no volvamos a cometer aquellos mismos errores que en algún momento nos mantuvieron atados al mundo. Padre, tu libertad es eterna. Tu sacrificio nos permite vivir en libertad, y que la libertad que obtuvimos a través de la cruz del Calvario, a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, sea una realidad todos los días de nuestra vida. Mi oración es que vivamos para Cristo, es que respiremos para Cristo, es que seamos diferentes y podamos vivir todos los días una nueva vida en Cristo. Así oro, en el maravilloso y poderoso nombre de Cristo Jesús, y decimos todos amén, amén y amén. Es para tu servidor, el pastor César Solís, una bendición, un privilegio podernos encontrar todos los martes en punto de las 7 de la noche a través de esta dinámica, un hogar, un grupo. Nos vemos el próximo martes. Y por mí, para lo que resta de esta semana para tu vida, estaré orando para que el Señor salga a tu encuentro y te sorprenda con todo tipo de bendición. Hasta pronto. Bendiciones.